con respecto a estos ritmos circadianos, hay gente que tiene diferentes cronotipos. Los cronotipos es cómo funciona cada ritmo circadiano. Es decir, a qué hora tu cuerpo te pide levantarte y a qué hora tu cuerpo te pide acostarte. El primero es el león, que es básicamente que te levanta, son gente que se levanta como a las 5 y se acuesta como a las 8 o 9. Y es como una persona muy de mañana. Y no todas las personas somos iguales. Es decir, con respecto a nuestra genética, dependiendo de nuestra genética, tenemos uno u otro. Y luego están, por ejemplo, los búhos, que los búhos se acostarán en torno a la 1 o a las 2 y se levantarán a las 9:10. Y para esta gente los horarios normales de trabajo y de colegio son bastante difíciles, porque su ritmo natural no coincide con la hora de empezar el trabajo. Si, por ejemplo, empiezas el trabajo a las 8 y te tienes que levantar a las 7 y tu hora natural es las 10, pues no permites entrar en las fases adecuadas del sueño, debido a que tus ritmos son diferentes y tu cuerpo es como que está confundido. Y luego hay gente que está en el medio y es importante conocer cada cronotipo, conocer cuál es tu cronotipo para optimizarlo. Sí que los cronotipos pueden cambiar y lo que decimos del reloj natural del sol puede cambiarlo, pero sí que hay gente que nace con un tipo u otro, o que tiene en el momento de su vida en el que vive un cronotipo mucho más predominante. Y luego otra cosa sobre estos ritmos es que la mayoría de gente no tenemos o no tiene la luz adecuada en el día, que tienen que ser como 3 horas o 4 horas de estar en el sol por la mañana para que nuestro cuerpo genere esa señal de para que más o menos oriente ese reloj natural. Ahora, como tenemos muchas luces dentro de casa y ese tipo de cosas que como que interfieren con nuestros ritmos, nuestro cuerpo se piensa que todavía es de día. Entonces hay que tener en cuenta que el tener muchas luces artificiales ha transicionado un poco en la vida moderna estos ritmos. Y ahora, en vez de, por ejemplo, irnos a la cama a las 9:10, tendemos a irnos más a las 12, 1, por ese tipo de luz artificial. Entonces ahora la gente ni tenemos la luz adecuada durante el día, ni tenemos la oscuridad adecuada por la noche, que es lo que nos debería dar la señal del sueño. Y solía ser muy normal que a las 6, a las 7 entrara el sueño. Es decir, en realmente otras sociedades más ancestrales se duermen a las 9 o 10 y duermen unas 9 horas. Y aquí, entre 7 y 9 horas totales de sueño, no de oportunidad de sueño, sino totales de sueño. Y aquí eso es rarísimo. Es decir, aquí el 40% de gente duerme 6 horas. Y eso es algo bastante malo. Es algo bastante malo y que causa unos efectos bastante negativos. Y luego, ¿cómo podemos saber si tenemos un sueño adecuado o no? ¿Cuál es la manera de determinarlo? Pues hay unas preguntas súper buenas que de hecho le hice a Pascu esta semana mientras me leía el libro de Why We Sleep, y casi todos fallaréis en esto. Y la primera es la pregunta de: ¿te podrías dormir 2 horas después de haberte levantado? Si la respuesta es sí, no tienes buen sueño, porque justo en el momento 2 horas o 3 después de haberte levantado es cuando la presión de sueño es la menor y cuando el deseo de estar despierto es el mayor. Es decir, cuando tus ritmos circadianos dan la señal de estar lo más despierto posible. Entonces, si la respuesta es te puedes dormir, tienes muy mala calidad de sueño, duerme más. Y luego, si no te pusieras alarma, ¿te levantarías mucho más tarde de la alarma? Esa es otra pregunta. Y quizás si estarías mucho más durmiendo que tu alarma, no te estás permitiendo dormir lo suficiente. Exacto, tío. O la calidad del sueño puede que no sea lo adecuada. Yo quería comentar para los más frikis el sistema que has comentado de la adenosina y la cafeína. Y es que es muy interesante, ya que el receptor de adenosina, que es el mismo que el de la cafeína, es un receptor de tipo P1 que está acoplado a proteínas G. Y el efecto de la cafeína, que se consigue cuando tomamos café, por ejemplo, es la competición por la unión a dicho receptor. O sea, las moléculas de cafeína van a competir contra la adenosina por anclarse a ese receptor. Y según qué molécula de las dos se haya unido, nuestro cuerpo interpretará que estamos cansados o que no estamos cansados. Cuando se une la cafeína, lo que el cuerpo interpreta es: vale, no se han unido moléculas de adenosina en mi receptor, y entonces no estoy cansado. Y por eso notamos ese estado energético.
Y posteriormente quería hablar sobre los cronotipos, ya que se ha descubierto científicamente que como tú has comentado, estamos predispuestos genéticamente debido debido a la estructura de nuestro sistema nervioso central y debido a también nuestra edad a tener un cronotipo u otro, en el que, por ejemplo, vemos como los niños más pequeños, los bebés, tienden a despertarse más temprano, por tanto experimentan ciclos más rápidos de sistema nervioso central, y en cambio los adolescentes tienden a quedarse más tiempo en la cama. Quizás a este hecho también podría asociársele el que se encuentren largas horas consumiendo pantallas azules y haciendo un uso indebido de la tecnología, además de tener una mala higiene del sueño, pero bueno, ese es otro tema. Se realizó, por ejemplo, un estudio sobre estos adolescentes y se vio que si se atrasaba la entrada de dichos niños, de dichos adolescentes a la escuela, ya que normalmente suelen entrar a horas tempranas, se vio un aumento de no únicamente el estado de ánimo, sino también de la concentración y del rendimiento general. Quizá puede ser por su cronotipo o puede ser porque están desarrollando una mala higiene del sueño y por tanto van cansados a clases y su rendimiento cognitivo al final no rinde al nivel esperado. También es cierto que muy pocas personas tienen un cronotipo muy fuerte en el cual no tengan digamos flexibilidad para adaptarse a distintos horarios. Entonces la mayoría de nosotros se supone que sí que podríamos. Entonces el debate que me gustaría a mí abrir ahora es ¿realmente estamos nosotros aprovechando nuestros cronotipos al máximo o estamos haciendo un uso indebido de estos? Porque la mayoría de las personas los búhos tienden a acostarse tarde y levantarse tarde y por tanto están perdiendo las horas en las que más productivos son, que son a la mañana, y no es porque, o sea, no vas a estar más enérgico porque sea el momento en el que te acabas de levantar, sino porque se hayan secretado una serie de hormonas y se hayan producido una serie de procedimientos metabólicos en los que tu cuerpo va a sentir toda esa energía, toda esa motivación, toda esa adrenalina en forma de hormonas, porque al final nosotros no somos nada más que hormonas, y te vas a sentir enérgico y capaz de afrontar el día que va a continuar. Entonces me gustaría que pensáis esto un poco y que si queréis comentéis, porque es un tema bastante interesante. No sé tú, Antonio, ¿qué piensas de esto? Sí, a ver, yo creo que independientemente del cronotipo que se tenga, a nadie le vendría mal transicionarlo más hacia pasar la mayoría de tiempo en la luz, ya que es muy beneficioso hacer actividades mientras hay luz, y de hecho el metabolismo funciona mucho mejor. Y se ha visto esto en dietas en las que, por ejemplo, tomaban toda la comida en un estudio, unas personas toda la comida por la mañana, y en otro estudio, otra muestra lo tomaban toda la comida durante la tarde. Y la gente, tomando las mismas calorías que lo tomaba por la mañana, tenía un metabolismo mucho mejor, unos niveles de grasa mucho menores, es decir, su grasa disminuía mucho más durante el transcurso del estudio y tenía mucho menos riesgo de diabetes, solo por comer por la mañana. Entonces yo creo que, independientemente del cronotipo que tengas, que te puede desviar un poco más de... Es decir, hay que probar, hay que experimentarlo con uno mismo. Realmente sí. Yo creo que todos tenemos que probar levantarnos más pronto durante un mes o luego levantarnos un poco más tarde y ver exactamente lo que te hace sentir mejor y lo que te va mejor. Yo no creo que estrictamente a todo el mundo le vaya bien levantarse pronto, y sí que hay gente que rinde más durante la tarde o durante otros momentos del día. Pero hay que intentar, siempre habría que hacer un esfuerzo para intentar poder transicionar hacia el día en vez de hacia la noche. Eso es lo que creo yo.